Buena noche. Estamos a punto de ponernos en la piel de otro, el espacio donde estaremos experimentando en piel propia las historias y leyendas más fascinantes y terroríficas de este y otros mundos. Soy Leo, tu anfitrión, quien te va a guiar en este viaje. Prepárate para desconectarte de la rutina y hoy te pondrás en la piel de los chaneques. Los chaneques son las criaturas de la mitología mexica que se asocian al inframundo y que tienen la función de escuchar y cuidar los montes y los animales silvestres. Algunas de las consecuencias que tienes si te llegas a topar con uno de estos seres: ellos atraen a los niños para darlos en sacrificio o jugar con ellos hasta desaparecerlos, hacer travesuras a las personas, como esconderles sus cosas, desorientarlos, asustarlos o hacerles ruidos. Ellos también pueden tomar diversas formas, como pequeños humanos o animales. Se pueden hacer invisibles o cambiar. Los chaneques son seres de la mitología mexica que se remontan a la época prehispánica. Se les consideraba como fuerzas elementales y guardianes de la naturaleza. Los aztecas los llamaban chanec, chaneque o huyacán chaneque, que significa los que habitan en lugares peligrosos o dueños de la casa. Los chaneques eran los cuidadores de los montes, los animales y las plantas. Se les rendía culto en los templos y altares. También se las asociaba con el inframundo y se creía que podían llevarse las almas de las personas o hacerlas perder la memoria. Los chaneques fueron perseguidos por la Inquisición española, que los consideraba demonios o brujas. Se dice que los chaneques pueden ser blancos o buenos, y negros o malos, dependiendo si habitan en zonas cercanas o lejanas a los humanos. Los chaneques también tienen la capacidad de cambiar de forma y de hacerse invisibles. Algunas de las formas que pueden adoptar son las de los animales como perros, gatos, monos, aves o reptiles. Los chaneques son muy traviesos y les gusta jugar bromas a las personas, como esconderles sus objetos, desordenárselos o en el camino hacerles ruidos extraños. ¿Tú sabes cómo se espantan a los chaneques? Hay varias formas de ahuyentarlos a los chaneques según las creencias populares. Algunas según son obtener un amuleto de ojo de venado, cruces de palma o usar la ropa al revés. Tejer 2 hojas de palma y arrojarlas por detrás para distraer al chaneque mientras se busca el camino. Rezar, no dejar solo a los niños, especialmente a los varones mayores entre sus hermanos, ya que son los más vulnerables a los ataques de los chaneques. En la cultura náhua, que es una de las culturas indígenas más prominentes de México, también existen referencias a los chaneques. En la cosmovisión náhua, los chaneques son considerados como seres sobrenaturales relacionados con la naturaleza y el mundo espiritual. En la tradición náhua se les conoce como el tlahuelpuchis o chaneques y se les representa como pequeños seres de aspecto infantil con características animales como orejas puntiagudas, colas o patas de animal. Se dice que habitan en los bosques, selvas y montañas y son considerados como protectores de la flora y la fauna. Los chaneques en la cultura náhua son vistos como guardianes de la naturaleza y se les atribuye el poder de castigar a aquellos que dañan el medio ambiente o invaden su hábitat. Se dice que pueden jugar bromas o realizar travesuras a aquellos que no respetan la naturaleza, como los leñadores, cazadores o personas que intentan explotar los recursos naturales de manera irresponsable. En la cultura náhua se les atribuye la capacidad de comunicarse con los animales y los espíritus de la naturaleza. Se cree que tienen una estrecha relación con los dioses y que actúan como intermediarios entre los humanos y los seres divinos. Para apaciguar a los chaneques en la cultura náhua se realizan rituales y ofrendas, como dejarles comida, flores, tabaco u otros objetos considerados sagrados. Estos gestos son una forma de mostrar respeto y gratitud hacia ellos, buscando su protección y benevolencia. Gracias por seguir escuchando.
Espero que estés disfrutando de este episodio y que estés aprendiendo algo nuevo sobre este tema. Si te está gustando este contenido, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal y compartiendo este podcast con tus amigos y familiares. Así me ayudas a llegar a más personas y seguir creando contenido de calidad para ti. Te lo agradezco mucho y a continuación te quedas con una historia sobre este fascinante ser. Luis era un niño de 10 años que vivía en una pequeña casa en el campo con sus padres y su hermana menor. Le gustaba mucho explorar los alrededores y jugar con los animales que encontraba. Un día, mientras caminaba por el bosque, vio algo que llamó su atención, una pequeña cueva entre las raíces de un árbol. Curioso él, se acercó a ver qué habitaba dentro. Al entrar en la cueva, se sorprendió al ver que estaba iluminada por unas extrañas luces de colores que salían de las piedras. También había muchas cosas que parecían tesoros, monedas, joyas, juguetes y otros objetos brillantes. Luis se sintió tentado de tocarlos, pero recordó que su abuela le había dicho una vez que en el bosque vivían unos seres llamados chaneques, que eran los dueños de todas esas cosas, y que se enojaban mucho si alguien los tocaba. Luis decidió salir de la cueva y dejar todo como estaba, pero antes de hacerlo, vio algo que le gustó mucho, una flauta de madera con unos dibujos muy bonitos. Luis pensó que no pasaría nada si se la llevaba, ya que era solo una flauta y no parecía muy valiosa. Así que la cogió y salió corriendo de la cueva. Lo que Luis no sabía era que la flauta pertenecía a uno de estos seres que estaba durmiendo en la otra parte de la cueva. El chaneque se despertó al oír el ruido y se dio cuenta de que le habían robado su flauta favorita. Se enfureció tanto que salió tras Luis para recuperarla. Luis llegó a su casa y le enseñó la flauta a su hermana. Ella le preguntó de dónde había encontrado y él admitió diciendo que se la había regalado un amigo. Luego se puso a soplar la flauta, pero no salía ningún sonido. Luis pensó que estaba rota y se decepcionó. De repente, escuchó una voz detrás de él que dijo: «Devuélveme mi flauta». Luis se giró y vio un pequeño hombre con la piel morena, el pelo negro y los ojos verdes. Tenía una nariz puntiaguda, unas orejas largas y unos dientes afilados. Vestía una ropa hecha de hojas y llevaba un sombrero de plumas. ¿Qué es este ser? Luis se asustó mucho y soltó la flauta. El ser la cogió y le dijo: «Eres un ladrón. Has entrado a mi casa y has robado mi tesoro. Te voy a castigar». Luis trató de explicarse, pero el enano no lo escuchó. Le dijo que lo iba a llevar al inframundo, donde lo haría su esclavo para siempre. Luego lo agarró del brazo y lo arrastró hacia el bosque. La hermana de Luis vio todo lo que pasaba y gritó pidiendo ayuda. Los padres de Luis salieron a ver qué ocurría y vieron al chaneque llevándose a su hijo. Corrieron tras él, pero el chaneque era muy rápido y los perdió de vista. El chaneque llevó a Luis hasta la cueva donde vivía y lo metió allí dentro. Le dijo que esa era su nueva casa y que le pediría que trabajara para él limpiando, cocinando y haciendo lo que él quisiera. Luis lloró y le pidió que lo dejara ir, pero el chaneque no le hizo caso. Así pasaron varios días en los que Luis estuvo sufriendo mucho. El chaneque lo trataba mal, lo hacía trabajar duro y no le daba suficiente comida ni agua. Además, lo asustaba con sus poderes mágicos. Hacía aparecer y desaparecer cosas, cambiaba de forma y de tamaño y le hacía ver cosas que no eran reales. Luis se sentía cada vez más débil y triste. Mientras tanto, sus padres y sus hermanos lo buscaban por todas las partes. Preguntaron a los vecinos, a la policía, a los guardabosques, pero nadie sabía nada de Luis. Entonces decidieron ir a ver a la abuela de Luis, que vivía en otro pueblo y que sabía mucho de las leyendas y las tradiciones del lugar. La abuela de Luis los recibió con cariño y les preguntó que qué les pasaba. Ellos le contaron lo que había ocurrido y le mostraron la flauta que el chaneque había dejado caer. La abuela reconoció la flauta y les dijo: «Ay, hijos míos,
Esa flauta es del chaneque. Es un ser muy poderoso y malvado que vive en el bosque y que se roba a los niños que se portan mal. Seguro que se lo llevó a Luis al inframundo. Los padres de Luis se asombraron y se angustiaron. Le preguntaron a la abuela cómo podían rescatar a Luis. La abuela les dijo: no es fácil, pero hay una forma. Los chaneques tienen una debilidad. Les encantan los dulces y las frutas. Si les ofrecen algo que les gusta mucho, pueden que su enojo se les olvide y les devuelvan lo que les han quitado. Los padres de Luis se llenaron de esperanza y le pidieron a la abuela que les diera algunos dulces y frutas. La abuela les dio una canasta llena de chocolates, caramelos, galletas, manzanas, plátanos y naranjas. Les dijo que fueran al bosque donde habían visto al chaneque por última vez y que lo llamaran con la flauta. Luego les deseó buena suerte y los bendijo. Los padres de Luis fueron al bosque con la canasta y la flauta. Buscaron la cueva del chaneque, pero no la encontraron. Entonces recordaron que la abuela les había dicho que lo llamaran con la flauta, así que soplaron la flauta con fuerza. Al oír el sonido de la flauta, el chaneque salió de su escondite. Se sorprendió a ver a los padres de Luis y se puso furioso. Les gritó: ¿Qué hacen aquí? Váyanse o los haré pedazos. Los padres de Luis no se asustaron. Le dijeron al chaneque: venimos a hacer un trato contigo. Te devolveremos tu flauta si nos devuelves a nuestro hijo. El chaneque se rió con malicia y les dijo: ¿Y por qué haría eso yo? Su hijo es mío ahora, es mi esclavo y me divierte mucho. Los padres de Luis sacaron la canasta y se la mostraron al chaneque y le dijeron: ¿por qué te traemos esto? Dulces y frutas, tus comidas favoritas. Mira cuántos hay: chocolates, caramelos, galletas, manzanas, plátanos y naranjas. Son todos para ti si nos das a nuestro hijo. El chaneque se quedó mirando la canasta con codicia. Se le hizo agua a la boca al ver tantas cosas ricas. Se olvidó de su enojo y de su flauta. Solo pensaba en comerse los dulces y las frutas. Entonces le dijo a los padres de Luis: Está bien, acepto el trato. Denme la canasta y yo les daré a su hijo. Los padres de Luis le dieron la canasta al chaneque y le pidieron que les diera a su hijo rápido. El chaneque cogió la canasta y se fue corriendo hacia su cueva. Esperen aquí, voy por su hijo. Los padres de Luis esperaron unos minutos, pero el chaneque nunca volvió. Los padres de Luis se impacientaron y se preocuparon. Pensaron que el chaneque los había engañado y que se había quedado con la canasta y con su hijo. Decidieron ir a buscarlo a su cueva. Entraron a la cueva y vieron al chaneque sentado en un rincón comiendo los dulces y las frutas con velocidad. No se había dado cuenta de que había entrado. Al lado del chaneque estaba Luis, atado con unas cuerdas y muy pálido y flaco. Los padres de Luis lo vieron y se llenaron de alegría y de pena. Se acercaron al chaneque y le dijeron: Oye, chaneque, cumple tu parte del trato. Nos has dado la canasta, ahora danos a nuestro hijo. El chaneque les levantó la vista y los vio. Se sorprendió y se enojó y les dijo: ¿Qué hacen aquí? No pueden entrar a mi casa. Váyanse o los haré pedazos. Los padres de Luis no le hicieron caso. No nos iremos sin nuestro hijo. Tú aceptaste el trato, ahora cumple tu palabra. El chaneque no se puso nervioso. Sabía que había hecho mal en aceptar el trato, pero no podría resistirse a los dulces y a las frutas. Pensó en una forma de salir del problema y les dijo: Está bien. Les daré a su hijo, pero con una condición. Tienen que adivinar mi nombre. ¿Y cómo vamos a saber nosotros eso? Es muy fácil. Les daré 3 pistas y 3 oportunidades. Si aciertan mi nombre, les daré a su hijo. Si no aciertan, me quedaré con él para siempre. Los padres de Luis no estaban seguros de aceptar el juego, pero no tenían otra opción, así que le dijeron al chaneque que aceptaban. El chaneque sonrió con malicia. Muy bien, empiezan con la primera pista. Mi nombre empieza con la letra C.
Los padres de Luis pensaron un momento y dijeron: «¡Carlos!». El chaneque se rió y dijo: No, no es Carlos. Ese es un nombre muy común. Mi nombre es muy raro y más bonito. Los padres de Luis volvieron a pensar y dijeron: «¡César!». El chaneque volvió a reír. No, tampoco es César. Ese es un nombre muy antiguo y muy aburrido. Mi nombre es más moderno y más divertido. Los padres de Luis se pusieron nerviosos. Solo les quedaba una oportunidad. Pensaron en todos los nombres que empezaban con la letra C, pero ninguno de esos les parecía adecuado para un chaneque. Entonces recordaron algo. La abuela de Luis les había dicho que los chaneques eran conocidos con distintos nombres dependiendo del país de origen. Algunos de ellos eran leprechauns, goblins, pixies, gremlins, gnomos o trasgos en la tradición europea, chenec o huicán chanec en la lengua náhuatl. Los padres de Luis pensaron que quizá el nombre del chaneque fuera uno de esos, así que dijeron: «Chanec». El chaneque se quedó mudo. No podía creer que habían acertado su nombre. Se puso pálido y a temblar. Sabía que había perdido el juego y que tenía que cumplir su palabra. Los padres de Luis se le acercaron al ver la reacción del chaneque. Supieron que había acertado su nombre y le dijeron: «Sí, lo sabíamos, tu nombre es Chanec. Ahora cumple tu parte y danos a nuestro hijo». El chaneque no tuvo más remedio que obedecer. Soltó las cuerdas que ataban a Luis y se los entregó a su padre. Luego se escondió en el rincón de la cueva, avergonzado y enfadado. Los padres de Luis abrazaron a su hijo con mucho amor, le preguntaron cómo estaba y le pidieron perdón por no haberlo dejado solo en el bosque. Luis les dijo que estaba bien y que los quería mucho. Les contó todo lo que había hecho el chaneque y cómo lo habían engañado con la flauta. Los padres de Luis le dijeron que no se preocupara, que todo había terminado, que ya podían irse a casa. Le dijeron que habían ido con su abuela y que ella les había ayudado a encontrar al chaneque y a recuperarlo. Le dijeron que le debían de dar su vida a su abuela y que tenían que ir a darle las gracias. Luis estuvo de acuerdo, quería ver a su abuela y contarle lo que le había pasado. También quería ver a su hermana y abrazarla. Se sentía muy feliz de haber recuperado a su familia. Los padres de Luis cogieron la flauta del chaneque y la rompieron en pedazos. No querían que nadie más cayera en la trampa del chaneque. Luego salieron de la cueva con Luis y se dirigieron al pueblo donde vivía la abuela. El chaneque los vio irse desde su escondite. Se sintió muy triste y solo. Había perdido la flauta, su diversión y su comida. Se arrepintió de haber sido tan malo y tan codicioso. Pensó que cambiar tu actitud y hacer amigos en vez de enemigos, pero era demasiado tarde. Nadie quería hacerle caso al chaneque ni hablar con él. Todos le temían y lo odiaban. El chaneque se quedó solo en el bosque, sin nadie a su lado. Y así concluye este episodio del podcast, que te revela los secretos y misterios de las vivencias paranormales y reales que nos rodean. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te atreverías a vivir algo así o ya lo has vivido? Si es así, cuéntanos tus experiencias y mándanos tu historia a relatosenlapiel@gmail.com. Quizá las compartamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, no te pierdas los siguientes episodios, donde te traeré más temas que te dejarán sin aliento. Suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. También síguenos en nuestras redes sociales para que estar en contacto y recibir más contenido interesante. Nos vemos pronto para que estés en la piel de otro.